que es Juan Pecor, es médico especialista en cirugía biliar, en cirugía de hígado, vía biliar y páncreas, y es el subjefe de la unidad de trasplante hepático en el Hospital Italiano de Buenos Aires, así como es el jefe de servicio de cirugía general. También es doctor en medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y nos va a hablar de lo que es la cirugía y los sistemas de información en salud. Muchas gracias, Juan, y adelante cuando vos quieras. Muy bien, buen día, Luciana. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Se escucha bien y se ve bien. Bueno, la verdad que estoy impactado con todas las charlas que estoy escuchando desde la mañana, así que la mía va a ser bastante más terrenal, pero creo que me asombra todo lo que se está desarrollando en el hospital y que tal vez a veces justamente este evento nos viene muy bien para conocer qué estamos haciendo en cada área. Así que lo primero agradecer al doctor Daniel Luna y a vos que me hayan invitado a esto, que no le voy a hablar de técnica quirúrgica ni de cómo poner el puntito, sino que pasa más por el rol de jefe de servicio. Y cuando me invitaron con este tema, pensé de alguna manera práctica qué podía decir yo en cuanto a los sistemas de información y cómo impactan el servicio de cirugía. Y creo que hoy el doctor Rabelino dijo algo y yo empiezo spoileando mi presentación diciendo que hoy dependemos todo de informática. No tenemos informática y nos cuesta movernos una barbaridad. Entonces son básicamente cinco ítems a los que me voy a referir, que es el soporte en la asistencia a los pacientes, la asistencia en la gestión del servicio, la asistencia en actividades académicas, qué nos pasó en la pandemia COVID y si el estar de alguna manera organizados de esta manera nos sirvió o no, y hacia dónde vamos en el futuro. Yo creo que hoy por hoy, cuando uno está en el hospital, y hoy lo estamos sufriendo con algunos inconvenientes, nosotros dependemos de la intranet de entrada y dependemos de la historia clínica electrónica, pero creo que eso es una de las grandes fortalezas de nuestra institución. Y recién lo hablaba con Luciana, que si uno tuviera que hacer una evaluación de cuántos hospitales en el país tienen historia clínica electrónica, por ejemplo, yo me sorprendí la semana pasada en el Congreso Argentino de Cirugía, que instituciones de gran referencia no siguen sin tener historia clínica electrónica, y vamos a ver que eso marca una diferencia muy, muy importante en el accionar. Lógicamente uno entra a la intranet, rápidamente cliquea acá y entra en la historia clínica electrónica, y debo confesarles algo que si yo estoy en el hospital, trabajo en el hospital el tiempo que haga falta, pero cuando me voy a casa trato de estar desenchufado. Y entonces cuando no teníamos acceso remoto a la historia clínica era más feliz que ahora, aunque ahora realmente es muy práctico, pero tenemos el acceso remoto que es muy sencillo de hacerlo con el celular y a través del token que tenemos, con lo cual no hay razón de ser que no podamos estar conectados con la realidad nuestra asistencial, y eso creo que son grandes herramientas. Uno lógicamente entra y tiene todo disponible. Yo le voy a comentar básicamente qué nos sirvió a los cirujanos, que realmente ustedes saben que los cirujanos, si algo que nos molesta o nos cuesta es escribir, y por eso que es espantosa la letra de los cirujanos, no hay muchas explicaciones, no nos gusta escribir. Entonces, lógicamente, tener la historia clínica electrónica fue una gran solución, aunque escribimos poquito, pero al menos escribimos bien. Lo cierto es que a nosotros nos sirve de entrada, y hay algo muy bueno que fue, por ejemplo, implementar el consentimiento informado. Es decir, tener preformado de alguna manera los consentimientos de acuerdo a las patologías nos hace muy sencillo explicarle al paciente en el mismo consultorio y hacerle firmar el consentimiento ahí mismo, con lo cual uno colocando distintas variables como es el diagnóstico, si el paciente va a estar internado o no, si es un procedimiento que va a ser trasplante o no. En base a eso rápidamente aparece una proforma donde solamente tenemos que llenar los datos del paciente, el DNI, y ustedes ven que en este caso estamos explicándole al paciente que le vamos a hacer una esplenopancreatectomía corporocaudal y nos referimos a las complicaciones específicas, y eventualmente si hay que resaltar algo sobre la morbilidad y mortalidad, lo hacemos ahí mismo. Eso se imprime y luego eso se hace firmar al paciente y queda sentado desde el punto de vista legal en la historia clínica de nuestro hospital. Otra cosa que es muy importante, nosotros lógicamente pedimos la evaluación prequirúrgica y podemos ir siguiendo esa evaluación de manera muy dinámica en la medida que los especialistas van viendo al paciente.
para finalmente decirnos si el paciente está en condiciones de ser operado o si tiene alguna situación comórbida que necesite una resolución preoperatoria, con lo cual yo creo que esto también nos da una fluidez muy importante en la información. Si seguimos y ya estamos operando en quirófano, lógicamente la lista de cotejos o el checklist hoy es fundamental para al menos evitar, el checklist no es la panacea, pero sí nos evita no hacer la cirugía correcta en el lado correcto, en el paciente correcto, y no dejar cuerpos extraños, lo cual no es poco desde el punto de vista cuando uno está haciendo más de 7.500 cirugías por año en un servicio. Y lógicamente esto se va asentando online en el mismo momento que lo estamos ejecutando con las instrumentadoras, el anestesiólogo, con lo cual creo que nos da mucha fortaleza desde el punto de vista legal ir completando esto, e inclusive también cuando terminamos, el chequeo de que no falten instrumentos, que no falten gasas, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que eso nos da mucha practicidad y nos obliga sí a tener permanentemente la historia clínica abierta mientras estamos operando. ¿Qué decir del parte quirúrgico? Es exactamente lo mismo, aunque no está preformado y digamos, de escritura libre, lógicamente siempre el corte y pega ayuda, pero sí de alguna manera nos ayuda a tener partes quirúrgicas que sean muy sencillos de interpretar. Vuelvo a decir, la letra del cirujano es espantosa, y esto nos permite acceder a una información muy, muy sustancial y cumple con los requisitos de que está firmado por el médico de cabecera, y hasta que el médico de cabecera no cierra el parte quirúrgico, eso no puede cerrarse, tiene que ser con clave personal, y eso hace que sea una de los objetivos que tenemos en la acreditación de la Joint Commission y que se mide y nos permite tener oportunidades de mejora. Y este es un ejemplo en nuestro servicio, cómo veníamos con los partes quirúrgicos, el cierre de parte quirúrgico que veníamos retrasado respecto a lo que sería el benchmark y la posibilidad de mejorar actitudinalmente. Por otro lado, se terminan las carpetas de anotar los pacientes, todos los cuadernitos que tenían las secretarias de cómo hacíamos la programación, y hoy por hoy a través del ADT, que lo tenemos disponible también en la pantalla, rápidamente accedemos al ADT y es el acceso que tiene sobre todo el personal administrativo también, con lo cual allí se asientan lo que van a ser las internaciones, el alta y la transferencia de pacientes, y eso también nos hace mantenernos muy activos con el posicionamiento de los pacientes y nos obliga algo, nos facilita algo muy importante que es la programación quirúrgica. Si programar cirugías en el servicio resulta complejo con la cantidad de sectores que somos 11 sectores, entonces hemos dividido los días quirúrgicos y los quirófanos, y anotando los pacientes en ADT, rápidamente vamos viendo cómo se va organizando cada quirófano y qué espacio físico tenemos para agregar una cirugía más o una cirugía menos. Eso en la época de la pandemia fue bien complejo y esto nos ayudó muchísimo, y en el accionar cotidiano, hoy vuelvo a decir, es un gran avance tanto para el personal administrativo como para nosotros los médicos. Si vamos a lo que es la asistencia en la gestión de servicios, yo empecé mi jefatura en el año 2018 y creo que una pata floja que teníamos el servicio era de alguna manera la información y la gestión, y por eso que creamos junto con el Departamento de Informática en Salud los tableros, que eso nos llevó 6 meses de trabajo, y la verdad que tener disponibles los tableros entrando directamente a la intranet con código específico me permite a mí como jefe trabajar muy armónicamente. Definimos de manera por necesidad o por conveniencia las distintas variables que nosotros íbamos a medir, y eso se mantiene, las podemos mantener actualizadas o ir retrospectivamente, y entonces evaluar, por ejemplo, qué cirugía hizo un cirujano en este mes, cuánta de esa cirugía las ayudó, cuánta la hizo él, de qué obra social eran, y de alguna manera uno puede tener una performance de cada integrante del servicio, cosa que antes parecía que era una mala palabra, y yo creo que hoy en gestión es muy importante medir la performance de cada integrante.
También de alguna manera equiparar y ver cuántos pacientes que tenemos hoy, que tenemos internados 92 pacientes, cuántos de esos pacientes han tenido cirugías o cuántos pacientes no tienen cirugías, y de pronto definir en esos pacientes que no tienen cirugías qué prácticas estamos haciendo los cirujanos y que podemos también mejorar y de alguna manera facturar aunque no operemos al paciente. Es decir, que tiene muchas aristas tener esta información. Podemos evaluar, por ejemplo, un cirujano X, cuánta cirugía hizo en el año 2019, 2020, 2021, compararla cada año, ver cómo fue cirujano, cómo fue ayudante y cuáles fueron las cirugías más frecuentes que hace. También ver el cumplimiento del inicio de las cirugías, por ejemplo, cuántas cirugías empezaron a las 8, cuántas a las 9, cuántas a las 10, y saber por qué empieza una cirugía y por qué otra en distintos horarios, y creo que eso también ayuda mucho a mejorar la eficiencia en quirófano. Pero para eso creo que tenemos que tener información, y yo creo que hoy tenemos mucha información y eso lo hace muy bueno, y algunos dicen que es muy peligroso, pero bueno, la toma de decisiones pasa a ser mucho más racional. También podemos tener de alguna manera establecido cuáles son los procedimientos y saber sobre esos procedimientos cómo podemos trabajar desde el punto de vista comercial. Es decir, que tener data hoy a través de estos tableros de controles creo que es de suma utilidad. En cuanto a actividad académica, el servicio es un servicio que es asistencial, pero es académico también, con lo cual publicar para nosotros es importante. Y necesitábamos, lógicamente, acceder a la información, cosa que a veces era complejo para nosotros. Entonces, lo que hicimos fue justamente al inicio de mi jefatura crear un área específica para tener acceso a la información, un acceso más fluido. Para eso nombramos una secretaria especializada, que eso fue una transferencia que hicimos entre el servicio de informática y el servicio de cirugía. Lógicamente lo que hacemos básicamente es búsquedas específicas en la historia clínica electrónica de acuerdo al estudio que queremos hacer, más allá de que cada uno de nosotros puede tener bases específicas de procedimientos o patologías. Y lógicamente definir a la secretaria cuáles son las variables que necesitamos para el trabajo que vamos a hacer. Ella es Valeria Barleta, que nos tiene que aguantar desde hace tiempo, pero creo que fue clave para que nuestra producción cambiara y creciera. Y básicamente estos son los distintos búsquedas que podemos hacer con las distintas variables y luego intensificar más la data. Lo cierto es que eso trajo un gran beneficio, y si se fijan, en los últimos 2 años hemos batido récord en cuanto a publicaciones indizadas en PubMed, que es nuestro primer objetivo. Es decir, publicaciones indizadas son importantes, llevan muchísimo tiempo y tenemos una estrategia armada con los residentes, y el acceso a la información es una de las claves, es decir, que esto claramente está dando sus frutos. Y la semana pasada estuvimos en el Congreso Argentino de Cirugía, y esta fue la participación de los residentes con las distintas presentaciones del Congreso, y para todos ellos necesitamos tener acceso a la información como primer paso, es decir, que las asistencias que tenemos con los sistemas de informática y el departamento de informática es total, y contar con una historia clínica electrónica nos hace hacer búsquedas impensadas desde el punto de vista poblacional, incidencia y prevalencia. Es decir, que creo que es una herramienta fabulosa. Si vamos a la pandemia COVID, bueno, la pandemia COVID todavía está dando vueltas y no nos descuidemos porque esto sigue activo. Y básicamente le voy a comentar que fue un episodio, creo que fue duro para todos, y lo que dijo Albert Camus es cierto, que lo que nos va a quedar básicamente son conocimientos y recuerdos. Y creo que esto de alguna manera consolidó algunos pensamientos que teníamos en cuanto a lo que era la informática. Muy rápidamente le voy a comentar, en el servicio tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad. No es un problema quirúrgico el COVID, pero el COVID alteró tremendamente nuestro accionar. Tuvimos que proteger a nuestros integrantes y definir cuáles eran nuestros principales problemas. Y le voy a contar que básicamente lo que yo diría lo que más hemos hecho es suspender todo lo presencial y pasar a todo de alguna manera virtual, tanto el trabajo administrativo, el trabajo docente, lo que pudiéramos de lo asistencial.
Lo más importante que hicimos fue dividir al servicio todos los sectores en 3 equipos distintos. Uno trabajaba, otro descansaba durante 2 semanas y el otro volvía a trabajar, es decir, que tuvimos que armar un sistema de rotación en el caso que la gente se infectara. Y esto fue un poco la recomendación que nos dieron los cirujanos españoles e italianos que la sufrieron muy mal, ¿no? Y la verdad que la cantidad de actividades que hicimos fueron muchas, no me voy a detener en esto, pero claramente que lo académico también siguió siendo importante y lo docente también, entonces teníamos que reorganizarnos. Y si ustedes ven, este es nuestro servicio tremendamente complejo y lo que quedó activo en realidad fue simplemente el área de urgencias y trauma. Todo lo demás nos fuimos para abajo de manera tremendamente importante, pero tuvimos que activar equipos de gestión que tenemos y entonces nos tuvimos que dedicar a los residentes para ver cómo les enseñábamos, cómo los cuidábamos, cómo hacíamos con los fellows, cómo adaptábamos los quirófanos, el área de simulación, que es un área muy importante para nosotros y otro gran objetivo de esta jefatura nos demostró la importancia que tenía, modificar la infraestructura del servicio. Es decir, realmente fue complejo. Y si ustedes ven del día a la noche un servicio que era tremendamente activo y que somos 112 personas que nos veíamos todos los días, de pronto pasamos a estar atrás de la pantallita, en la sala nos quedó demasiado grande, no había nadie y el servicio parecía un servicio fantasma. Es decir, habíamos desaparecido todos, sin embargo se seguía funcionando. Tuvimos que poner una barrera física para que los pacientes no accedieran al servicio. Y ustedes ven el impacto que tuvo para nosotros en lo asistencial, de 7.400 cirugías pasar a menos del 50%, y si vemos el desastre que fue en marzo y abril del 2020, no quisiéramos volver a repetirlo, pero claramente hubo un parate en lo asistencial. Y si ustedes se fijan, ¿qué nos pasó? Y básicamente todo pasó a ser remoto, porque el servicio estaba vacío, pero se seguían desarrollando actividades. Y tan es así que las 2/3 partes de los integrantes del servicio se aislaban mientras un tercio trabajaba, es decir, y esos 2/3 que estaban aislados ayudaban de manera remota. Los administrativos pasó lo mismo, lo académico 100% pasó a ser remoto y lo docente también. Es decir, que prácticamente la migración fue muy importante, entonces todo era teletrabajo, telemedicina, teleconsulta, nos llamaban de quirófano los que estaban de guardia y nos mostraban por celular el problema que estaban teniendo en la cirugía y nosotros lo asistíamos por el celular. Es decir, fue una locura, pero fue un gran aprendizaje. Lógicamente, usar el celular, personalmente tenía más de 14 chats institucionales, que fue una forma distinta de comunicarnos. Todo era Zoom y Meet. Si ustedes se fijan, esos son capturas de cada evento que tuve en esta temporada y la verdad que no puedo contarlos cuántos son, pero la migración fue tremenda. Tuvimos que cambiar alguna accionar del cirujano. El cirujano, cuando tiene una emergencia, rápidamente se mete a resolver el problema del paciente, y acá tuvimos que sacar esto, que en una pandemia no hay emergencias, y primero teníamos que vestirnos bien, protegernos bien y recién asistir al paciente. Y para todo esto tuvimos que hacer videos para mostrar cómo debían hacerlo, y la promoción de esos videos y la forma de difundirlo fue justamente a través de las redes institucionales. Lógicamente participamos en todos los chats habido y por haber, tratábamos de alguna manera de generar información y fuimos el primer servicio y departamento de cirugía que hicimos un Zoom para decir cómo nos tenemos que adaptar los cirujanos. Y yo diría que entonces más que nunca valoramos lo que teníamos. Por realmente tener la intranet, tener la historia clínica electrónica, tener el acceso remoto, el que a mí no me gustaba, ahora lo quería una barbaridad, los sistemas de información que teníamos disponibles y el apoyo del Departamento de Informática en Salud fue fabuloso. Si no, no podíamos hacer lo que hicimos. Con lo cual yo creo que fue un tremendo aprendizaje. También tuvimos que salir a promocionar que el hospital era un hospital seguro y demostramos que eso era así. Y claramente si uno mira la intranet, todo lo que teníamos disponible, toda la información que teníamos para nosotros y para la comunidad era muy importante. Y solamente le voy a mostrar algo en el área, un lugar específico, COVID-19, donde estaba toda la información que necesitábamos, donde nosotros pusimos los videos de cómo hacer una traqueotomía, cómo vestirnos para que les sirviera a los cirujanos del país, se utilizó. Y lo que sí tuvimos que hacer fue justamente un consentimiento informado específico para los pacientes quirúrgicos.
tuvimos que adaptarnos y tan así que ustedes ven que tuvimos que usar nuestras propias cifras y demostramos que el riesgo de contraer un COVID era bajo, 0,43, pero la letalidad era del 20%. Y eso al paciente se lo informábamos en el consentimiento porque creíamos que era importante. Es decir, que eran dos consentimientos, el de la cirugía y el de operarse en una pandemia. Eso lo publicamos nosotros y yo diría que este fue un gran cambio de paradigma para los cirujanos y fue difícil de manejarlo con los residentes jóvenes porque hoy todo pasaba por el celular, por la computadora y muy poco por el bisturí que tanto nos gustaba usar. Y bueno, tuvimos que adaptarnos y entonces la enseñanza que también pasó a ser remota fue, por ejemplo, compartir muchísimas técnicas quirúrgicas con videos para que estuvieran bien informados y luego cuando pudimos habilitar la simulación, habilitamos la simulación. Si ustedes ven acá, básicamente en educación y académico, todo para los residentes, todo pasó a ser virtual. Por eso que era muy importante tener el sistema que teníamos, porque discutíamos los pacientes, haciendo la consulta en el momento en la historia clínica, abriendo los estudios, abriendo las imágenes, y la única forma de hacerla es teniendo esta tremenda historia clínica electrónica que tenemos. Esto lo hemos publicado también a nivel internacional, que rápidamente nos los aceptaron, y esta recientemente en Surgery, que es una de las mejores revistas de cirugía, también de alguna manera lo pudimos asentar. Como ven, nos pasó algo también interesante. Nosotros todos los años tenemos un curso HPV del cual somos referente y armamos el complejo La Plaza, y bueno, tuvimos que armar un telecurso, y por suerte nuevamente ahí integramos 3 patas, además del servicio de cirugía, el Departamento de Informática en Salud y el Instituto Universitario, y la verdad que salió una experiencia fabulosa, y armamos un curso que fue de alguna manera online durante 3 días, súper intenso, con referentes de todo el mundo, y eso fue una gran ventaja, tener al mundo con nosotros fue muy bueno a través de esta experiencia, y como nos sobraba tiempo y no teníamos nada que hacer, hasta organizamos 3 cursos autoasistidos, y eso nos dio un salto tremendo en el contacto regional y el impacto regional. Es decir, fíjense que tal vez si no hubiera habido pandemia, esto no se hubiera aceptado como metodología y tal vez el impacto en nuestro servicio a nivel latinoamericano hubiera sido menor. La experiencia on demand fue buenísima, hicimos cursos que le llamábamos de la A a la Z, es decir, que alguien que no sabía de un tema, por ejemplo, resección hepática laparoscópica, le enseñamos desde poner el trocar hasta hacer tremenda cirugía. Y por supuesto creamos una videoteca también con una cantidad muy importante de videos que de alguna manera son gran herramienta para los cirujanos. Finalmente, ¿a dónde vamos a ir? Y claramente a mí me impactó todo lo que escuché de inteligencia artificial. En esta jefatura nosotros nos apoyamos mucho en lo que fue la simulación quirúrgica, buscando darle seguridad y efectividad, seguridad para el paciente y una buena calidad a las prácticas quirúrgicas, pero no hay duda que el tema de inteligencia artificial en cirugía está dando vuelta. Y hoy se hablaba de que buscamos disminuir la incertidumbre, disminuir los potenciales errores y facilitar el accionar quirúrgico. Y piensen ustedes solamente en un evento inesperado durante una cirugía y que está operando un cirujano que no tiene 60 años, sino que tiene 35, donde tener un soporte de la toma de decisiones le sería de suma utilidad. Cuando tenemos que tomar decisiones en cirugía hay sesgos. El primer sesgo es cómo nos presentan el paciente, y una cosa es que vos estés viendo al paciente y otra cosa que te lo cuenten, y eso es importante tenerlo presente. En general, los cirujanos tendemos a tener un exceso de seguridad, y el tener exceso de seguridad puede de alguna manera disminuir los riesgos que realmente existen, y también a veces puede llevar a una sobreactuación de tener que operar algo que de pronto no necesitamos operar, es decir, que a veces hay acciones que son innecesarias. Lógicamente, todos buscamos algoritmos y nos olvidamos que los algoritmos tenemos que adaptarlo al paciente, y hoy se habla mucho de medicina personalizada y es eso, y entonces aplicamos un algoritmo de una manera no adecuada en un paciente no adecuado. Siempre todos comparamos, pero yo tuve un caso y le hice esto, pero me olvido que el contexto de ese caso era distinto al de ahora. Y por supuesto que viene un
un combate que yo creo que no es un combate, sino que es una potenciación, que es qué dice mi experiencia personal y qué dice la medicina basada en evidencia. Y claramente la pandemia demostró que a veces no tenemos medicina basada en evidencia, tenemos que usar lo que tengamos y creo que las dos se complementan. Y por eso que uno dice que la inteligencia artificial en cirugía, uno dice, va a suplir la experiencia que lleva muchos años desarrollar. No sé, lo vamos a ver ahora en un ratito para terminar. ¿Será que el ojo clínico, como le decimos, o el olfato quirúrgico va a desaparecer por tener inteligencia artificial? ¿Será que los jóvenes van a poder actuar con mucha más seguridad porque van a tener acceso a mucha más información en el momento más necesitado? Bueno, esto le avisé al doctor Ravelino que le capturé esta foto, pero yo creo que esto es buenísimo promocionarlo, de que justamente las máquinas no van a reemplazar a los médicos, ¿sí? Pero los médicos que usan la inteligencia artificial sí van a reemplazar a aquellos que no lo usan, y creo que este es un mensaje que hay que dejar, que todos nos tenemos que adaptar a esto. Busqué un paper, el paper más reciente es de un grupo de Florida, de Miami, que muestran claramente la posibilidad de aplicar inteligencia artificial en algo que yo creo que es muy importante, que es en la toma de decisiones. Más allá del paso técnico, cómo lo hago, creo que el paso anterior, que es la toma de decisión y decir, voy a hacer tal cosa, creo que eso es mucho más importante que cómo lo hago. Y si miramos en esa publicación, imaginémonos un accidente intraoperatorio donde uno tiene que evaluar estas 6 áreas de manera muy rápida, no me voy a detener en ello, y que podré tomar un camino correcto o un camino incorrecto, y entonces los resultados negativos van a ser importantes y los resultados positivos también. Entonces es muy importante tener alguna ayuda cuando el tiempo es acotado, porque en cirugía el enemigo es el tiempo. Yo no puedo esperar 2 horas y hacer una consulta, tengo que resolverlo en el momento, y creo que es allí a donde vamos a dirigir los esfuerzos de la inteligencia artificial en cirugía. Si uno mira en este mismo esquema de esta publicación, claramente ve que los datos de la historia clínica como tales se pueden sumar, pero no se potencian, y entonces, en general, los pacientes, el cuidado que reciben no tiene una gran aceptación por parte del paciente, el paciente no tiene participación también en la toma de decisiones. Cada decisión que tenemos que tomar nos involucra un desgaste intelectual, un desgaste físico, entonces uno se fatiga y lógicamente está expuesto a errores y a sesgos. Por el contrario, si utilizamos inteligencia artificial como se mostró hoy, utilizando muchas más variables e integradas de una manera rápida, claramente lo que se va a conseguir es que el paciente de alguna manera con el cirujano tenga una gran sinergia y el tratamiento sea eficiente y adecuado y con muchos mejores resultados. Y lo importante es que esto se puede aplicar en 3 momentos, y le voy a mostrar un solo ejemplo: en la evaluación preoperatoria, en el intraoperatorio o en el postoperatorio, sobre todo en la predicción de una potencial complicación que está llevando adelante un paciente. Si vamos al preoperatorio, les muestro esto para ir terminando, pero el American College of Surgeons creó de alguna manera este programa, que es el calculador del riesgo quirúrgico. Y en base a más de 35 variables que ustedes ponen de acuerdo a cada paciente, se les va a calcular un riesgo, y en base a eso le va a decir si tiene sentido o no operar ese paciente, si tiene alguna comorbilidad que debe ser mejorada antes de ir a la cirugía, y plantear eventualmente hasta qué consentimiento informado se le tiene que hacer al paciente para informarle de los riesgos de esta cirugía. Es decir, que yo creo que este es un gran ejemplo que no lo estamos usando y sí lo podemos utilizar. Nosotros esto lo acotamos muchísimo hoy, habiendo concentrado la evaluación de los pacientes en el área de evaluación prequirúrgica que tenemos en el departamento de cirugía, pero probablemente usar algún tipo de estos modelos seguramente va a ser de gran efectividad. Está claramente demostrado que la inteligencia artificial en cirugía tiene la potencialidad de transformar el cuidado quirúrgico, haciéndolo más adecuado, que seguramente va a aumentar la decisión para operar, pero creo que también para no operar, eso es muy importante. Como le dije recién, un consentimiento informado
similar al que tenemos en el hospital, pero donde uno puede agregarle a cada paciente la personalización del riesgo. Lo que les decía recién, de alguna manera identificar factores preoperatorios que deban ser modificados, que a veces pueden pasar desapercibidos. En el postoperatorio, como le dije, de alguna manera, de acuerdo a distintas variables, y algo lo mostró hoy el doctor San Román, en una serie de variables que podemos utilizar de los pacientes, tratar de predecir la situación clínica del paciente, que va mucho más allá de calcularle el Apache al paciente. Y lógicamente, si hacemos una adecuación del diagnóstico y el potencial tratamiento, vamos a hacer un uso mucho más racional de los recursos. Entonces, yo creo que no va a suplir la experiencia, sino que al contrario, la va a confirmar, pero sí, de alguna manera, la va a hacer más accesible. Creo que lo subjetivo va a seguir existiendo, pero lo subjetivo cada vez va a ser más objetivo, es decir, la sensación del me parece va a ser apoyada con mucha objetividad, y no me cabe duda que esto le va a dar mayor tranquilidad a los cirujanos jóvenes que deban accionar frente a situaciones inesperadas. Hace 2 semanas tuvimos contacto en nuestro Ateneo con la Universidad de Heidelberg, que están trabajando en todo lo que es innovación digital, y básicamente se ve claramente que hoy ya estamos en la movida 4 ceros. Es decir, la movida 1.0 va a ser cirugía abierta, la 2.0 la cirugía mini invasiva, que fuera laparoscópica, la 3 la robótica, que sigue siendo bastante discutida, pero no hay duda que la 4, si ustedes se fijan, la inteligencia artificial se está integrando a la asistencia de la cirugía. Nosotros tenemos nuestro centro de simulación quirúrgica en San Justo, que depende del Instituto Universitario QESIM, y creo que allí va a ser otra área donde vamos a poder implementar mucho la inteligencia artificial, utilizando distintas imágenes para crear simuladores virtuales. Si ustedes se fijan, estas son todas imágenes que tienen un aspecto real total, sin embargo, son imágenes virtuales que se están aplicando en un simulador virtual. Por eso yo diría, para terminar, y agradeciendo nuevamente el haberme invitado y poder estar con ustedes hoy, como dijo alguien hoy, dependemos de la informática totalmente. Y claramente que en los 5 ítems que yo les traté de mostrar hoy, tiene una importancia fundamental, y por eso que en la currícula de los cirujanos, más allá de todo el accionar quirúrgico que debe tener, creo que la integración con las áreas de informática del hospital son muy importantes. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Me encantó toda la recorrida de cómo los sistemas de información se han metido en lo que es la disciplina de cirugía. Y me quedo con la parte de la foto que pusiste de la compu, el celular y el bisturí, para preguntarte qué opinás una vez que está pasando la pandemia de todas estas cosas que ustedes incorporaron de formación virtual. Si crees o si ya estás viendo que van a permanecer y siguen siendo tan útiles como lo fueron en la pandemia, o si va a volver a tomar el rol presencial que tienen ustedes y que es muy fuerte nuevamente el liderazgo o la gobernanza. No, yo creo que es un gran aprendizaje, y creo que esto vino para quedarse sin lugar a duda. Creo que hoy vamos a migrar a una forma híbrida de manejarnos, y en lo asistencial pasa. Por ejemplo, en la unidad de trasplante, que hacíamos las reuniones presenciales antes de la pandemia y después virtuales, nos dimos cuenta que haciendo los eventos virtuales, la participación de la gente es mayor. Entonces, hoy ya hemos decidido que no vamos a volver a la sala de cirugía a reunirnos, sino que vamos a seguir teniendo esas reuniones de alguna manera virtual. Creo que es un gran aprendizaje. Total, toda la información que tenemos que discutir la tenemos disponible justamente gracias a la historia clínica electrónica. Abrimos en el momento el caso, así que yo creo que eso fue un gran aprendizaje, y creo que no vamos a volver para atrás para eso. Con respecto a la formación de los residentes, creo que también hay toda la formación teórica que la hacíamos y que era de alguna manera sincrónica, también aprendimos que puede ser asincrónica, cumpliendo el objetivo cuando sea, y son también grandes aprendizajes y nos permite dirigir hacia otro lado el tiempo presencial.
creo que sí, la simulación quirúrgica en este momento sí va a seguir siendo presencial, pero lo que van a cambiar seguramente son los modelos. Perfecto, Juan, muchas gracias. Acá Paula preguntó, dice, vos estás en contacto con especialistas de hepatovía biliar de la región, ellos comparten la misma visión que vos tenés sobre el impacto de la IA en cirugía. No sé si es pregunta o... Sí, a ver, trabajos de inteligencia artificial en cirugía todavía, digamos que sean contundentes, no hay, pero es claro que la toma de decisiones es algo que estamos buscando de alguna manera hacerla más sencilla, porque vuelvo a decir, eh, no podemos esperar 30 años para tener experiencia para decir, frente a tal caso hago tal cosa, ¿sí? Y yo creo que es a lo que más vamos a dirigir nuestros esfuerzos, es en desarrollar esos soportes, tanto de evaluación preoperatoria como creo que toma decisiones intraoperatorias. No me cabe duda. No nos gusta mucho porque somos una generación vieja donde lo que no es medible o palpable nos cuesta, pero los baby boomers nos adaptamos, entonces sabemos que hay que migrar a algo de inteligencia artificial. Bien, bueno, perfecto. Bueno, con estas tres interesantes exposiciones cerramos este bloque que la verdad para mí estuvo muy bueno y mostró cómo la informática en salud y las diferentes disciplinas y especialidades se unen. Ahí Alejandro levantó la mano. Alejandro, adelante, si querés decirnos algo. A ver, estoy reactivándote el audio. Un momento. Ahí estamos. Hola. Hola. No, como... Para que activo la cámara. Ahí está. Dejamos sin cámara, en algún momento se va a activar. No, me quedé pensando en lo que hablaba Juan de docencia y de simulación. Yo algo que no mencioné en la charla, pero que es interesante de la simulación virtual. A nosotros en particular, más allá de lo técnico, y nos sirvió e hicimos una buena experiencia utilizando la simulación para simular escenarios de emergencia y escenarios de complicaciones. Ya hace un par de años que estamos usando los simuladores, o sea, los simuladores de intervención nuestros asociados a los simuladores de RCP que están en el centro de simulación para simular emergencias o situación de paro cardíaco en la modalidad de guardia en la cual el personal de quirófano está acotado. Nosotros cuando venimos a una emergencia somos 4 nada más, un enfermero, un técnico y 2 médicos. Y nos sirvió de mucho, más que nada, para marcar mejor lo que es el trabajo en equipo y para marcar los roles que cada uno lleva dentro de la emergencia. No sé si cuando utilizan simulación en quirófano lo están haciendo para simular este tipo de escenarios de complicaciones o solamente lo están usando en cuanto a lo técnico. Nosotros en este momento lo usamos mucho para desarrollar técnicas y desarrollar habilidades, de tal manera que cuando el residente va a accionar asistido en un paciente ya tiene las habilidades adquiridas, medidas y de alguna manera aceptadas. Es decir, no puede perder 20 minutos en hacer un punto en un paciente. Todo eso lo tiene que hacer en simulación y su performance tiene que hacer un punto en 30 segundos. Entonces, por eso digo que la simulación da mucha seguridad al accionar porque tenemos esa etapa previa, ¿no? Igual que el piloto de avión que tiene que hacer tantos kilómetros. Sí, cada vez más se están utilizando sistemas donde pueden, por ejemplo, en un bloque visceral, inyectar líquido a las distintas estructuras y hacer mimetizar una hemorragia y ver cómo manejas una hemorragia, por ejemplo. Yo creo que un poco vamos a ir a eso y los modelos virtuales ya tienen planeado eso, inclusive ahí ya hay inteligencia artificial que te dice, bueno, ¿cómo se resolvería este sangrado? A de tal manera, B de tal manera, y te asiste en la toma de decisión, ¿no?